Buenas, hola David, Hola, buenas tardes. buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Hola Carlos, Buenas tardes, profes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? buenas, ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, que tengan una excelente clase. gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anita. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Ay, puta, mira esto. Qué hermoso tema. El otro con la otra con el gato. Hay unas pantas que están ahí con los gatos. Con la Michi negro, una pantalla.
Vamos a esperar un par de minutitos para dar inicio a la clase. Bueno, vamos a iniciar la clase.
¿Ya disponen la presentación? ¿Se ve? Sí, profe. está bien. Sí, profe. Bueno, hoy nos toca revisar el tema 5 de entrada-salida. Vamos a continuar con la estructura con la que veníamos trabajando. El tema 5 corresponde al práctico 4. Vamos a ver algunos conceptos teóricos que necesitamos tener incorporados a la hora de revisar estos prácticos. Luego pasamos a las resoluciones y vamos a ver algunas animaciones que tiene preparadas Federico. Y bueno, también hay unos ejercicios en Excel como para mostrarles gráficamente cómo avanzar. Bueno, este tema quedó ahí, implantación del sistema de archivo en realidades de entrada-salida. En este esquema que ven sobre un disco de cabeza móvil, van a ver cuál es la estructura que tiene ese disco y cómo trabaja con su respectivo eje. Los platos que se ven de manera, están ubicados de manera horizontal, ven la barra de desplazamiento y las cabezas de lectura-escritura que van trabajando mecánicamente como para realizar la búsqueda dentro de un disco, ¿sí? Nosotros durante la clase vamos a ver algunos algoritmos de planificación de cómo se buscan esos datos para grabar o para leer en los respectivos platos. Vamos a ver distintos algoritmos y vamos a ver cómo se mueven esas cabezas de lectura-escritura como para justamente hacer la lectura o la escritura de los datos. Esta es una vista, si se quiere, otra perspectiva de la misma estructura, que son los componentes del acceso a un disco. Ven en el centro la barra y cómo se representan los distintos tiempos que trabajamos, el tiempo de búsqueda, el de latencia y el tiempo de transmisión. Hay algunas cuestiones que necesitamos resaltar en este tema de la planificación de discos, y es que, como verán en la bibliografía, sabemos que a medida que se van generando peticiones de lectura o de escritura, se puede hacer mucho más rápida la atención. Entonces lo que ocurre es que se van generando largas colas y necesitamos aplicar algunos algoritmos de planificación de esas búsquedas o de atención a esas solicitudes de servicio para reducir el tiempo de búsqueda de los registros. Y ahí es donde intervienen estos algoritmos de planificación. Cuando hablamos de una planificación de disco, tenemos que tener en cuenta cuáles son las cosas que influyen en esa planificación, o qué se debe hacer, qué tiene que hacer el sistema operativo como para trabajar en la selección de esa planificación de disco. Ahí ven algunos puntitos como el examen que hay que hacer sobre las peticiones que están pendientes, como para determinar cuál es la forma más eficiente de servir esas peticiones. Hay que revisar también las relaciones posicionales que hay entre las peticiones que están en espera, si hay alguna prioridad o no, etc. Ahora vamos a ver cómo cada algoritmo tiene sus características. Y por último, el reordenamiento que se tiene que hacer de la cola de peticiones para servirla, justamente minimizando esos tiempos que son en realidad tiempos mecánicos, porque el disco y los cabezales de lectura y escritura se tienen que mover buscando de qué manera servir esas peticiones que están en cola.
nosotros vamos a hacer foco en 5 técnicas o algoritmos de planificación de búsqueda en disco, que son primero en entrar, primero en ser atendidos, la búsqueda más corta primero, después el algoritmo de scan n pasos y cscan. Van a ver que cada una tiene sus particularidades. La técnica FC-FS es primero en llegar, primero en ser servido, o primero en ser atendido. Se caracteriza porque las peticiones no pueden ser desplazadas porque llega otra petición con una prioridad más alta. O sea que se respeta, la cola se va armando de acuerdo a la llegada de las peticiones. Y la que es primera en ser atendida es la primera que entra. No va a haber un reordenamiento de esas colas de peticiones pendientes, justamente porque el algoritmo no aplica ese criterio de reordenamiento. Otra característica es que va a ofrecer una varianza pequeña que va a perjudicar a las peticiones que están situadas al final de la cola. Profe, ¿a qué hace referencia la C en la sigla? Primero en entrar, primero en ser atendido, son las siglas en inglés. First come o algo así, first serve. Sí. Sí. La siguiente técnica que vemos es SSTF, que es la de menor tiempo de búsqueda primero. Acá en esta técnica el brazo de disco se va a situar en la posición que esté siguiente a la que minimice el movimiento. No se respeta el orden de llegada de las peticiones a la cola, porque hace justamente esa evaluación de cuál es la que minimiza el movimiento. Va a favorecer a las pistas que están en el centro del disco. La media de los tiempos de respuesta va a tender a ser más baja que en la técnica anterior. Y las varianzas tienden a ser mayores que en la técnica anterior por el efecto justamente de las pistas interiores y exteriores. La siguiente técnica que vemos es la técnica de scan. En este caso, el brazo de disco se va a ir desplazando sirviendo a todas las peticiones que encuentra a su paso, ¿no? Esta técnica es la que da base a la mayoría de las estrategias de planificación que están implementadas. Elimina las desventajas por ahí que tenía la técnica anterior, por este tema de la técnica anterior buscaba hacer el menor movimiento posible y dejaba en detrimento, digamos, con las peticiones que estaban más alejadas. Y las pistas exteriores son menos visitadas que las intermedias, pero no es tan grave como la técnica anterior, que va buscando hacer el menor movimiento posible. La siguiente técnica es la técnica cscan de n pasos. Esta técnica habla, en este caso el brazo de disco se va desplazando, como lo hace la técnica anterior. Se va desplazando como lo hace la técnica anterior, como cscan, pero en este caso da el servicio a las peticiones que se encuentran en espera cuando comienza un recorrido particular. Las peticiones que van llegando durante un recorrido se agrupan, se ordenan
y van a ser atendidas en el recorrido de regreso. Tiene una menor varianza de los tiempos de respuesta si se compara con las planificaciones del SSTF y CESCAN convencionales. Y la última técnica que vemos es CESCAN o búsqueda circular. En este caso, el brazo se va a ir desplazando desde el cilindro exterior al cilindro interior, o sea, sirviendo a todas las peticiones en base a la búsqueda más corta, ¿no? Como que va a la posición máxima del exterior del cilindro y desde ahí recorre hacia adentro, hasta el interior. Cuando termina el recorrido, salta otra vez a la posición más cercana del cilindro exterior y reanuda el desplazamiento hacia el interior. O sea que siempre el recorrido que hace es desde el exterior hasta el interior. En este caso la varianza de los tiempos de respuesta es más pequeña, muy pequeña. Bueno, de acuerdo a las características de cada uno de los algoritmos, podemos destacar estos tres aspectos. La estrategia de scan va a ser mejor con una carga baja de peticiones. La de CScan va a tener un mejor rendimiento con cargas medias y pesadas, y la de CScan con optimización rotacional es mejor para las cargas muy pesadas. ¿Quieres que veamos a Micaela? Dale. Ahí se ve el práctico, sí. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver acá en donde tienen las animaciones, sería lo de entrada-salida, scan. La primera técnica, bueno, en los ejercicios van a tener este ejemplo de que en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de los bloques en diferentes cilindros. Y transcurrido un tiempo, se presentan nuevas solicitudes para también acceder a esos cilindros, ¿no? Entonces lo que hay que determinar es cuál será la secuencia de búsqueda de estas técnicas que habíamos visto recién, y el número de movimientos si se utilizan los diferentes algoritmos, considerando en este caso, en este ejemplo, que el brazo se encuentra en el cilindro 15 al principio, es decir, al momento en el que tenemos que atender las distintas solicitudes. Lo que vamos acá a hacer como una representación gráfica es, ustedes pueden ver desde el interior hacia el exterior, acá se ve representado como desde la izquierda hacia la derecha, la izquierda sería el interior del disco y la derecha sería el exterior, y la posición del brazo del disco en un momento dado está en la posición 15, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que representar es, mediante la técnica, en este caso de scan, es que el brazo del disco se desplaza sirviendo a todas las peticiones que encuentra a su paso, siempre en una dirección. Luego cambia de dirección cuando ya no hay peticiones pendientes en esa dirección y atiende a las que quedaron en la otra dirección. ¿Cómo se determina el inicio de esas lecturas? Digamos, ¿vamos hacia el exterior o vamos hacia el exterior? Scan funciona de ambos lados, es decir, hacia el interior o hacia el exterior, pero lo que determina cuál va a ser la dirección con la cual se va a comenzar es la que posee menor movimiento del brazo del disco. Es decir, si nosotros estamos en la posición 10 y tenemos una lectura en la posición 9 y en la 13, lo que va a hacer scan es elegir ir hacia el interior, ¿sí? O sea, va a barrer todas las solicitudes hacia el interior, en este caso, bueno, tenía la 10 y la 9, luego cambia el sentido y empieza a leer todas las lecturas, todas las posiciones que hay hacia el exterior. ¿Se entiende? Una vez que comienza el movimiento del brazo del disco, en una dirección, continúa hacia el exterior, hacia el final, digamos. Si va hacia el exterior, hasta la última posición,
y si va al interior, hasta la última posición. Cambia de sentido y atiende las que quedan pendientes. En este caso, fíjense, arranca con la posición 15, que era donde se encontraba el brazo del disco. Luego viene tenemos todo este conjunto, tanto de la primera tanda como de la segunda. Entonces, el siguiente paso va a ser leer la lectura, o sea, la siguiente solicitud es la misma posición donde estamos, entonces no hay un movimiento del brazo del disco ahí. Entonces se verifica cuál es la siguiente posición más cercana, la que genera menos movimientos, y en este caso, de todas las peticiones que hay, la que tiene menos movimientos es la 13. Fíjense que también está repetida, entonces ahí se hacen dos lecturas a esa posición, ¿sí? A esa pista, en la que no se genera un movimiento del brazo del disco. Luego, Profe. como... Profesor, una consulta. Si en el caso de estar nosotros en el 15 y hay de ambos lados la misma diferencia, Sí, un empate, ¿por cuál? sí. Ya vamos a llegar ahí, sí, pero siempre se hacen, en este caso, vamos a elegir, vamos a hacer las dos representaciones, o sea, la de en un sentido y la del otro, y quedamos la que genere menos movimiento del brazo del disco. Pero eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. En este caso, que es más sencillo la situación, como se elige ya, o como se elige en realidad, como se detecta que hacia el 13 hay menores movimientos del brazo del disco, el brazo va a ir hacia el interior, hacia terminar, hasta terminar todas las solicitudes que hay hacia el interior. Es decir, va a leer el 15, el 13, el 10 y el 9. Una vez que termina de atender todas esas solicitudes hacia el interior, cambia el sentido y vuelve para el otro lado, que es el exterior. En este caso haría 13, 10 y 9. ¿Sí? Hasta ahí hicimos todas las peticiones que hay hacia el interior. ¿Cómo se decidió para qué lado va a leer el brazo del disco? ¿Para qué orientación va a ir? Con la que generó menor movimiento del brazo del disco, en principio. La primera lectura, que fue la 15, no nos permitía determinar para qué lado vamos a ir. Entonces la siguiente que genera un movimiento es la que nos determina para qué lado va a ir el brazo del disco. En este caso va hacia el interior, ¿sí? Atiende todas las solicitudes que hay pendientes hacia el interior, en este caso es la 9. Como no hay más peticiones pendientes menores que el 9, lo que hace es cambiar la dirección, reordenar y atender todas las solicitudes hacia el exterior. ¿Sí? En este caso va a ir a leer el 19, hay dos 19, el 27, el 31, el 44 y el 55. ¿Sí? O sea, scan entonces, el brazo del disco se desplaza sirviendo a todas las peticiones que encuentra a su paso. Siempre hacia un sentido o hacia el otro. Es decir, si detecta que va hacia el interior, va hasta terminar, ¿sí? Hasta atender todas las solicitudes que hay pendientes. Cambia la dirección y atiende las que le restan en el otro sentido. Ya sea si comienza hacia abajo, hacia el 13, o si hubiese un 16, hubiese ido para arriba, ¿sí? 15, 16, 19 hasta el 55, terminaba en ese sentido, o sea, en esa dirección hacia el exterior, cambiaría el sentido del brazo del disco, y ahí lo que hace es leer hacia el interior, y leería el 13, el 10 y el 9, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué usted dijo que si se encuentra en el 15 y después tiene otro 15 ahí, se queda en el 15, ¿no? Claro, porque el algoritmo scan va a determinar el lado para el cual va a comenzar, ya sea para el exterior o para el interior, hasta el final, dependiendo del que le genere menor movimiento del brazo del disco. ¿Y por qué no se movió? O sea, pregunto porque como el 19 también está cerca, ¿por qué se movió hacia el 13? Y porque, ¿cuál le genera menor movimiento del brazo del disco? No sé, por eso le preguntaba. Porque ¿Y pero pensé que era lo cuánta mismo. diferencia? Pero ¿cuánta diferencia hay de la posición 15 a la 13 y de la 15 a la 19? Claro, tiene razón. Sí, ¿Entendés? sí, tiene razón. Por eso di el ejemplo del 16. Si vos te ibas a la 16, si hubiese una solicitud 16, ahí no hubiese ido para el interior, hubiese ido para el exterior. Claro, Porque porque el 16 le queda 1 de le distancia. quedaba 1 con respecto al 13. Y por eso tu compañero había dicho que pasaba
si para ambos lados teníamos la misma solicitud. Justo se me La cortó, misma movimiento. profe, Sí. justo se me cortó, no sé si eso lo dijo o si me podía decir eso Sí. de vuelta. ¿Cuál? ¿Lo de los Si hay movimientos? empate. Bueno, y si hay empate, se hacen los dos movimientos, o sea, se calculan los dos movimientos, la secuencia total, la cantidad de movimientos total que va a ser para atender a cada cosa, a cada solicitud, digamos, y nos quedamos con la que te genere menor movimiento del brazo del disco. Por ejemplo, si estaba en el 15 y tiene el 14 y el 13, si el 13 le demanda menos movimientos, se va para el 13 y no al 14, al otro. Claro, no es 14 justamente, sino... 16. Claro, 17. Si íbamos 14 y 16, ahí lo que hacemos es arrancar por el 14, hacer toda la secuencia, y después arrancar por el 16 y hacer toda la secuencia. Y ahí ver cuál es el que genera menor movimiento del brazo del disco. Ah, ok. Y eso vos decís, bueno, pero es lo mismo. No es lo mismo, porque fíjate que después vas a tener que cambiar del 55 al 13, saltar del 55 al 13 no es lo mismo que saltar del 9 al 19. Pero bueno, eso lo vamos a ver en algún ejemplo ahora. Entonces, para cerrar esto, esta técnica de scan tiene que quedar bien claro que siempre atienden atienden los dos sentidos, pero hasta una vez que decide para qué lado va a ir, lo hace hasta el final, ya sea para el interior o para el exterior. Cambia el sentido del brazo del disco y vuelve a leer en el sentido opuesto. ¿Qué es lo que tienen que calcular ustedes? La cantidad de movimientos total del brazo del disco para atender todas esas solicitudes para todas las técnicas que vimos, o sea, que mencionamos en la presentación. En este caso, el número de movimientos va a ser la diferencia que hay entre cada par de solicitudes, de posiciones, digamos. ¿Sí? Entonces, para atender mediante este algoritmo de scan a esta tanda de solicitudes hay 53 movimientos. ¿Qué va a pasar con la misma tanda de solicitudes con el FCFS, el SSTF, el CSCAN, el scan de NPaso? Bueno, para cada técnica ustedes tienen que resolver las mismas solicitudes. Vamos a ver el mismo ejemplo con scan de NPasos. ¿Qué pasa con scan de NPasos a diferencia de scan? Funciona igual que scan, ¿sí? Lee siempre en un sentido hasta terminar, o sea, hasta el exterior o hacia el interior, pero solo da servicio a las peticiones que se encuentran en espera cuando comienza un recorrido en particular. En este caso, ese comienzo del recorrido particular va a estar determinado por la primer tanda. Una vez que se atienden en un sentido, ya sea para el interior o para el exterior, de esa primer tanda, aquellas solicitudes que quedan pendientes se van a reordenar con la segunda tanda de solicitudes. ¿Sí? Son agrupadas, reordenadas, y serán atendidos cuando cambie la dirección, cambie el sentido del brazo del disco luego de atender la primera tanda, la primera parte de la primera tanda. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo, vamos otra vez en el 15. Fíjense la primera tanda. ¿Qué posición tenemos como para volver a leer? 15. El 15. 13. El 13. ¿Ven? Y ahí, con esta primera tanda de solicitudes, yo ya sé para qué lado va a ser la lectura del brazo del disco. Con scan de NPasos, que funciona igual que scan, voy a determinar la lectura hacia el interior, pero solo leyendo aquellas solicitudes que estén en el paso hacia el interior, pero de la primera tanda. Entonces voy a leer el 15, voy a leer el 13, no voy a leer el segundo 13 porque eso está en la segunda tanda, no voy a leer el 10 tampoco, entonces leemos el 13 y el 9, ¿sí? Leímos el 15, el 13 y el 9 de la primera tanda. Como no hay más peticiones pendientes en espera en esa dirección, se cambia de dirección. Todas las solicitudes que quedaron pendientes son agrupadas a la segunda tanda y se reordena. Entonces, el siguiente paso es la 10, luego la 13, la 19 que nos había quedado de la primera tanda, la 19 de la segunda tanda, la 27 de la primera tanda, la 31 de la primera tanda
la 44 y la 55. Sí, Profesor, o sea que se lee los valores que están del mismo lado, ahí cuando se repite. cuando Por se ejemplo, del 15, porque acá yo vamos veo... otra vez. Sí. La primera posición es el 15. Sí, Eso es donde está situado el brazo del disco en este momento. claro, que ahí arranca. Ahí arranca. Inicia. Ahora, de repente vienen estas solicitudes de lectura. Como scan de n pasos, lo que hace es, igual que scan, determinar primero para qué lado va a ir, pero solo con respecto a la primer tanda de solicitudes, porque acordate que el scan de n pasos dice, solo da servicio a las peticiones que se encuentran en espero cuando comienza un recorrido particular. ¿Qué te quiere decir esto? Que en el enunciado nos decía que llegaba esta tanda y después unos ciertos milisegundos llegaba la segunda tanda. Pero en ese recorrido, cuando comenzó, esto no estaba, esta segunda tanda no estaba. Entonces, scan de n paso se basa en la primer tanda nada más. Al principio. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta Bien. ahora sí. Bueno, ahora leemos la 15, otra vez. Y ahí todavía no sabemos para qué lado vamos a ir. Como tenemos un 13 y un 19, el sentido es el 13, es el que genera menor movimiento del brazo disco. Una vez que determinamos que vamos a ir hacia el interior, de esta primer tanda solo se leen las solicitudes que están en el paso hacia el interior. Claro, ¿Sí? ahora Entonces sí. leemos la 13 y la 9. ¿Sí? ¿Qué Sí, nos ahora quedó de sí. la primera tanda? La 19, la 27 y la 31. Esas tres lecturas se agrupan con la segunda tanda, que son la 10, la 13 y la 44. Reordena todo esto y dice, bueno, estoy en la 9, ¿qué hago? Me voy a la 19, a la 19, a la 10 primero, perdón, a la 13, que eran las dos de la segunda tanda, 10, 13, 19, 19, 27, 31, 44 y 55. Lo mismo, fíjense, venimos aquí. El brazo del disco cambió el sentido. Ahora va hacia arriba, ¿sí? Hacia el exterior. ¿Qué pasa si en la segunda tanda yo tenía un valor menor a 9? Tenía un 8, un 7, un 2, un 1, lo que sea hacia el interior. Y uno dice, bueno, pero si está cerca, que no. El brazo del disco ya cambió la dirección y ahora lo que hace es, tengo una segunda tanda acá y tengo lo que me sobró de la primera tanda. Si acá en esta segunda tanda hubiera un 4, atendería todas las solicitudes en este sentido hacia el exterior y luego atendería el 4, el 3, lo que sea que está debajo de 9. Hasta que no hayan más solicitudes hasta el exterior, sería. En este caso hacia el exterior, y ahí va otra vez hacia el interior, y leería el 4. Profe, Sí, yo no estoy, o sea, porque llega a 9 y reorganiza todo, ¿no? todo lo pendiente. Pero ¿por qué si llega a 9 no sigue con lo que está en la primera tanda? Porque la técnica justamente, ¿qué nos queda de la primera tanda? 31, 27 y 19. Bien. ¿Qué nos dice el C-Scan? El scan N paso, perdón. Las peticiones que llegan durante un recorrido son agrupadas y ordenadas y serán entendidas durante el recorrido de regreso. Eso que sobra, o sea, esas solicitudes que sobran acá, que no pudieron ser atendidas en este primer recorrido, se agrupan con la segunda tanda. Si acá hubiera un 10, en realidad ya se hubiese atendido acá. En realidad, no hay manera de poder atender de otra forma. Entonces, cambia de dirección una vez que atiende, en ese sentido, cambia de dirección el brazo del disco. ¿Sí? Y atiende eso, lo que vos me decís. Atiende, fíjate que atiende el 13, el 19, o sea, el 13 no, porque ya estaba el 19, que estaba en la primera tanda, pero no lo hace antes de lo que está acá. ¿Por qué? Porque en el recorrido hacia el exterior ya hay unas lecturas en el medio que puede ir atendiendo, que son la 10 y la 13, que corresponden a la segunda tanda, que se reagruparon con lo que sobró de la primera tanda. Lo que quiere ¿Entendés? decir es que no hace el 19 porque
puede hacer antes del 19 la segunda del 13. Claro, porque en el camino hacia el exterior, él se da cuenta que vos tenés una bolsa con estas solicitudes, ¿sí? Con Sí, la profe. primer tanda. En esa bolsa decís, bueno, ¿para qué lado voy a ir? Listo, voy para el interior. Bueno, de esa bolsa sacás todos los números que son mayores a la posición donde vos estás, que van hacia el exterior. ¿Por qué? Porque vas a leer hacia el interior. Sacás de esa bolsa esos valores y lo pones en la segunda bolsa, que es la segunda tanda. Listo. Atendés hacia el primero, terminaste esa bolsa, no hay más nada en la bolsa, no, listo. Ya esos valores que estaban en la primera tanda ya no son de la primera tanda, sino ya son de la segunda tanda. Y Sí, ahora porque no hace agarrás esa segunda bolsa, ordenás y atendés todo hacia el exterior. Sí, no hace el 19 porque más cerca le queda hacer el otro del 10 y el 10, del 10 y claro, el otro del 13. claro. Por eso te digo, porque las solicitudes que no se, las solicitudes que no se atendieron en la primera tanda se reordenan con la segunda. Y después se atienden en la posición que estén. Si vos tenés un 10, un 13, un 11, lo que sea, se va a atender antes que el 19, por supuesto. Eso Claro. se hace hasta finalizar. Por eso decía el ejemplo de qué pasaba si en la segunda tanda había un 8, un 7, un 5, un 4. Se va a extender hasta el exterior todas las solicitudes y una vez que termine el exterior recién cambia de dirección y atiende el 4. Claro, gracias, profe. Lo mismo que, fíjate, si acá tuvieron, después de estas solicitudes viene otra tanda. Viene otra tanda de solicitudes. Primero se va a atender esta, con lo que quedó de esta, porque ya va a ser una sola tanda, y después se va a atender lo que venga nuevo. Siempre va a ser así. Sí, Se va sí. atendiendo por tandas, lo que no queda se reagrupa con la siguiente, y lo que va quedando se agrupa, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, hacemos lo mismo, cantidad de movimientos. Hacemos los mismos cálculos y vemos la cantidad de movimientos. En este caso tenemos, creo, un movimiento menos que el anterior. ¿Ven? Hay un cambio acá. Entonces la idea es que ustedes, para cada técnica, vayan calculando la cantidad de movimientos del brazo del disco. No hace falta que ustedes en la resolución de los prácticos hagan el gráfico. ¿Sí? Siempre y cuando los valores que ustedes pongan acá, las secuencias la pongan bien y la cantidad de movimientos la pongan bien también. Vamos a ver en el Excel, por ejemplo. Estas son todas las técnicas que tenemos que ver. Ya vimos acá, es el también llamado algoritmo del elevador, barre en ambos sentidos. El sentido en el que barre por primera vez lo determina el menor número de movimientos del brazo del disco. Es decir, que si para abajo hay menos movimientos, en ese sentido se atienden todas las solicitudes hasta llegar al final. Cambia el sentido y atiende todas las solicitudes en el otro sentido. Ya sea, si empezó para abajo, después va para arriba, y si empezó para arriba, después va para abajo. Pero es como un elevador, va hasta arriba, atiende todo y después vuelve a bajar y atiende todo. El scan de n paso funciona igual, barre en los dos sentidos, pero a diferencia de scan, siempre toma la primera tanda de solicitudes. Verifica cuál es la solicitud con menor movimiento del brazo del disco, y en ese sentido barre hasta el final. Antes de cambiar el sentido, reagrupa las peticiones que quedaron pendientes de esa primera tanda con la nueva. Y ahora sí barre en el sentido contrario. Así sucesivamente hasta agotar todas las solicitudes que vayan llegando. El C-Scan siempre barre del exterior al interior. Es decir, que si en nuestro ejemplo, el C-Scan siempre va a barrer desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, acá barrería, si nosotros la posición de acá teníamos en 15, haría 15, 15, 13, 10, 9, levanta el cabezal, va mecánicamente hacia afuera, hacia el exterior, hacia la última petición, y luego atiende 55, 44, 31, 27, 19. ¿Se entiende? Siempre de afuera hacia adentro hace este movimiento, levanta el cabezal, va hacia afuera y atiende todas las solicitudes hacia el interior. Eso es el C-Scan. El FCFS, el único que toma dos tandas de solicitudes o varias tandas, es el scan de pasos. Los demás toman como si fuese una sola tanda todo.
El FCFS, ya lo habíamos visto, atiende las solicitudes en el orden que se van presentando. A medida que van llegando, se van leyendo las solicitudes. No importa si hacemos del exterior al interior, si hay mucho movimiento. El FCFS atiende como viene. El SSTF busca en cada posición en la que está cuál es la que le genera menor movimiento del brazo del disco. Una vez que se atiende esa solicitud, va a la siguiente. Verifica nuevamente cuál es la posición que tiene menor movimiento y así sucesivamente hasta atender toda la solicitud. Es decir, volviendo al ejemplo, si nosotros estamos en el 15, obviamente va a ir al 15, después va a ir al 13, en este caso va a ir para el 10 porque le queda más corto, pero si hubiese un 14 y un 16 y un 17, va a ir leyendo al que le genere menor movimiento del disco. Por eso decía que siempre esta técnica de SSTF era como que le daba mayor importancia a los del centro, a los que están en el medio, ¿sí? Porque siempre van a ir leyendo las solicitudes del centro. Profe, con la última la última técnica que explicó iría del 15 al 13, después al 10 y después al 9. Sí, y de ahí coincide, porque no hay ningún movimiento menor acá, digamos. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si yo tuviese, en vez de tener un 10, un 9, tendría un 1, y acá tendría un 18, entonces, o el 19 mismo, iría para el otro lado, ¿se entiende? Claro, porque Siempre va a hasta el ir, 18 hay 3 nomás. y sí, siempre va a ir leyendo en este caso, va a ir así. Por eso se dice que le va a dar más importancia al tema de las pistas que están en el medio, y no tanto a lo de los extremos. Siempre cuando vamos a SSTF, en cada posición se decide cuál va a ser el camino a tomar, cuál va a ser la siguiente lectura. ¿Cuál es el que genera menor movimiento del brazo del disco? Atiendo. ¿Cuál es el siguiente que genera menor movimiento? Atiendo, y así. En cada posición va analizando cuál es el que le genera menos movimiento, perdón. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Fíjense, vamos a ver el del práctico. Dice, si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros 1, 2, 3, 21, 23, 24, 25, y transcurrido un tiempo, se generan otras lecturas para los siguientes cilindros. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 4 al principio? Bueno, cuando se refiere acá a los siguientes algoritmos es los algoritmos que vimos, ¿no? Los 4 algoritmos que tenemos acá. Los 5. Entonces, para ese caso tenemos una primera tanda, que son de la 1 a la 25, ¿sí? Y una segunda tanda que es de la 5 a la 27. La posición inicial es el cilindro 4. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Con estas dos, sabiendo que casi todas las técnicas, estos algoritmos, toman estas solicitudes como si fuese una sola, lo que hacemos es ordenarlas. ¿Sí? Ordenamos las solicitudes para que sea más fácil entenderlo, interpretarlo y para poder resolverlo. Entonces va desde la 1 a la 27, todas estas lecturas. ¿Qué hacemos? Ubicamos el 4, que es la posición donde estamos, el cilindro donde se encuentra, lo ubicamos en todas estas lecturas. Está entre medio del 3 y del 5. ¿Para qué lado va a ir si usamos la técnica FCFS? Dado que la técnica FCFS atiende de acuerdo al orden en el que habían llegado a la cola de solicitudes, si nos ponemos a ver la tanda es 1, 2, 3, 21, 23, 24 y 25. Entonces, atendemos desde la 4, vamos a la 1, a la 2, a la 3, y así sucesivamente hasta completar las dos tandas. Esto es muy fácil. CSCAN, ¿cómo funciona CSCAN? Desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro, desde el exterior al interior. Sabiendo que tenemos este orden, lo que hacemos es, desde la 4 a la 3, a la 2, a la 1. Levanta el cabezal, va hacia afuera, hacia la última petición, 27, 26, hasta la 5. ¿Sí? 4, 3, 2, 1, levanta el cabezal y lee todas las que quedaron pendientes. Del exterior al interior.
Mecánicamente lo que hace es levantar el cabezal, va hacia afuera y vuelve a leer hacia el interior. Siempre desde la posición donde se encuentra el cilindro, el brazo del disco en el cilindro donde se encuentra, ¿sí? Profe, Vamos, sí. eso que hace ahí cuando levanta el cabezal y va hasta el final, Sí. ¿contamos, digamos, la cantidad de pasos que hay o eso no se cuenta? Claro, Ah, sí, ok. porque tuvo que hacer un movimiento. Se tienen que Bien, bien. contar todos los movimientos que hay. Es decir, acá vas a contar desde el 1 hasta el 27. ¿Sí? Por eso, usted tiene que completar todos los movimientos acá, todas las lecturas primero, todos los movimientos que le generó cada cambio de posición, y luego sumar todos esos movimientos. Y ahí te va a decir el total de movimientos que hubo con cada uno de los algoritmos. Fíjense, el de scan, que en este caso coincide con lo que había preguntado el compañero al principio. Scan, en este caso, ¿para qué lado va a ir? Si yo me encuentro en la posición 4, sé que scan trabaja para ambos lados, pero lo que decide para qué lado va a ir al principio va a ser el que genere menor movimiento del disco. ¿Qué pasa ahí? Tiene las mismas cantidades de movimientos, de un solo movimiento, digamos. Exacto. La lectura siguiente a la posición donde estamos tiene, digamos, dos opciones con la misma cantidad de movimientos del brazo del disco. Podemos ir hacia el interior o hacia el exterior. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer las dos opciones. Primero ir hacia el interior, 4, 3, 2, 1, cambio de dirección, leo todo lo que me queda hacia el exterior, y luego al revés. Desde la posición 4 leo todo lo que hay hacia el exterior y luego leo lo que me quedaba hacia el interior. Respeten siempre el orden de barrido en lo que es scan. Lee todo hacia el exterior, desde acá, todo hacia el exterior y luego lee hacia el interior. ¿Sí? El C-scan siempre lee en un solo sentido, desde el exterior hacia el interior. Es como si ustedes toman un elevador desde el último piso o del piso hasta el interior y después tienen que subir caminando. Y después vuelven a tomar, siempre hacia abajo, ¿no? Sí. Lo tenemos que hacer para determinar cuál sería el recorrido muy bien, que va a hacer o tenemos que calcular ambos dos. Tienen que hacer los dos. Tienen que representar las opciones que haya. Si hay dos, si hay tres, si hay una sola. Y después determinar cuál de las dos, o sea, del algoritmo, cuál de las dos versiones o tres opciones que hay es la que mejor desempeño tiene, es decir, la que genera menor movimiento del brazo del disco. ¿Sí? Lo mismo, fíjense este caso, scan, valor inicial hacia abajo. Acá ya te determina el valor inicial hacia abajo, que puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Si en el ejercicio te dice que en este caso el scan tiene un valor inicial hacia abajo, ya te está diciendo que no tenés que hacer el cálculo. Directamente vas a leer el 4, el 3, 2, 1, cambio de dirección y leo todo al exterior. Si hubiese dicho valor inicial hacia arriba, hubiesen hecho 4, 5, 6, 7, y hasta el extremo superior, hasta el de más afuera, que es el 27, y luego leer el 3, el 2, el 1, que coincidiría con la segunda opción de scan. Scan de n pasos. Vamos a mirar la primera tanda. Tenemos el 3, el 2 y el 1 que son de la primera tanda. Entonces, desde el 4 vamos a leer el 3, el 2, el 1, y luego lo que nos quedó pendiente se reagrupa con la segunda tanda. Entonces hace 4, 3, 2, 1, cambia de dirección, y ahí lee lo que sigue. 5, 6, 7, y etcétera hasta el final. Si este 1 hubiese estado en la segunda tanda, en la primera tanda hubiese leído 4, 3, 2, cambiaba de dirección, atendía al 5 hasta el 27, cambiaba de dirección y leía el 1.
¿Sí? SSTF, lo mismo. En este caso, como los valores están muy cerca, entre el 4, o sea, tenemos dos opciones, el 4.3, el 4.5, va a ser igual que el caso de scan. Pero ojo, porque esto en cada posición ustedes tienen que evaluar cuál es el que le genera menor movimiento, porque dicen, bueno, ahora me voy hasta abajo. Pero ojo, porque puede ser que en alguno de los otros, de las otras posiciones también haya una opción para ir para dos lados. Es decir, que pueda generar los mismos movimientos hacia arriba o hacia abajo. En cada posición ustedes van a determinar cuál es el que genere el menor movimiento de brazo del disco. Y obviamente si hay varias opciones, ponerlas todas. Profe, Sí. ahí en el chat preguntaron si hay que hacer las dos, si podemos elegir la opción de scan que hacemos. Y si eligen mal, tienen que poner todas las opciones que hay disponibles. En este caso Claro, tienen que poner porque las dos eso opciones. era lo que preguntaban, si tenemos que hacer las dos o elegir. No, tienen que poner las dos justamente para determinar en qué sentido hay menor movimiento del brazo del disco. Porque si no, ¿cómo sabemos nosotros que ustedes saben que había dos opciones? Sería poner los dos y escribir como una conclusión o una respuesta, cuál es el más óptimo. Sí, se puede marcar directamente en el total cuál es el que genera menor movimiento y listo. Lo importante es que ustedes sepan que hay opciones, cómo se maneja scan, cómo funciona SSTF, que busca, en cada caso va buscando cuál es el que genera menor movimiento del disco. Si hay más de una opción, hay que hacerlo. Y siempre hay que poner el total de movimiento, si no está incompleto. Son ejercicios bastante simples, por eso lo importante es, con esto es un poquito más complejo en el hecho de que haya varias opciones, pero en realidad lo que importa acá es que ustedes sepan cómo funcionan los algoritmos. ¿Sí? Estos algoritmos tienen que saber cómo funcionan, es decir, que saber que hay distintas opciones para un mismo procedimiento, que es el hecho de leer del movimiento del brazo al disco, de acceder a los cilindros, las pistas, los bloques. Fíjense, vamos al ejercicio, casi todos son similares, excepto el quinto, que lo que hace es mostrarnos un ejemplo de cómo se hicieron las lecturas, y lo que ustedes tienen que determinar es cuál es la técnica que se utilizó. Para eso tienen que ver más o menos cómo hizo la lectura, y en base a eso hacer alguna conclusión al respecto. Lo mismo para el caso del punto 6. Dice, si en un determinado momento se presentan ciertas solicitudes de lecturas de esos bloques, y transcurrido tanto tiempo se presentan otras solicitudes para determinados cilindros. Entonces, ¿en qué cilindro se encuentra el brazo? Eso es muy fácil. ¿Cuál es el algoritmo utilizado para cada uno de los casos? Sabiendo cómo fue haciendo las lecturas de cada uno de los cilindros, determinar cuál es la técnica y después calcular el total del movimiento, que es lo mismo que mostré recién en el Excel. O sea, lo que pasa es que acá ya tienen la secuencia resuelta. Para eso se tienen que saber bien cómo funciona cada una de las técnicas. Profe, Sí. puede ser que en el 5 se usó el último algoritmo. Y lo tienen que evaluar. Si no te estoy resolviendo ya ese ejercicio. Miren bien cuál es, y en base a eso redactan alguna conclusión. Esta técnica, ¿por qué? Porque funciona así, hizo tales movimientos, y poner el total de movimientos. Y para la resolución tenemos que hacer también lo que hizo en Excel, digamos, si bien no hay que hacer el gráfico, dijo, pero eso... El gráfico no, pero los movimientos sí.
Excel es lo más fácil y lo más prolijo para presentar, pero lo pueden hacer escrito, digamos, a mano, con una hoja, papel, con lo que quieran, pero siempre tiene que ser prolijo, sobre todo para la entrega y para entender bien qué es lo que pusieron. Claro, claro, no, pero, o sea, No, por ahí digo que se podría hacer sin hacer todos los movimientos en Excel, digamos, y por ahí se entiende, digamos, que para a qué ver, lado va. a ver, ¿en qué te ahorrarías de esto? O sea, ustedes tienen que hacer esto. ¿Cuál es la situación? Vos me decís que no hace falta poner los valores de abajo, sino poner la secuencia y al final el resultado del total movimiento. ¿A eso te referías? Sí, sí, sí. Bueno, si pasa eso y después el resultado final no es el correcto, yo no tengo forma, ninguno de nosotros tiene forma de saber si se equivocaron en una suma o pusieron algo mal. Obviamente se van a equivocar en algún movimiento, pero no sabemos en cuál. No sé si vos acá pusiste un 0, pusiste un 1, un 2. Acá es muy fácil. Pero si hay valores más largos, es más fácil detectar el error. Y si mira, te equivocaste entre el 21 y el 23. Si no te voy a decir te equivocaste en el total, pero no sé qué valor tomaste mal. Bien, claro, entiendo. Más que nada es entiendo. para un control de ustedes mismos también. Bueno, más o menos la idea es esa, de que se aprendan las distintas técnicas, este tema de entrada, salida, saber cómo funciona el brazo del disco, cómo lee, dependiendo del algoritmo que se utilice, cómo accede a los distintos cilindros, la cantidad de movimientos, que se vea, por ejemplo, cuando Anita había comentado al principio, cuál es la ventaja que tenía cada técnica, cómo trabaja. Van a ver que dependiendo de los casos, por ahí se va a reflejar más eso de que algunas técnicas trabajan más en el medio de los cilindros, otras más en los extremos. Que sepan, viendo cómo funciona, cómo se mueve el brazo del disco, determinar cuál es la técnica que se utiliza. Y aparte, este práctico es muy sencillo, digamos, no tiene mucha complejidad. Pero lo tienen que resolver para poder entender bien cómo funciona cada uno. Sobre todo cuando hay varias opciones. Recuerden que hasta este práctico entra la primera parte de la defensa. Que por cierto, recibimos las consultas y los ejercicios que nos enviaron, pero bueno, todavía no pudimos contestarles a todos. Más o menos, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entendió, profe. Puedo entender, profe. Muy bien. Sí, sí, profe, se entendió. Yo creo que igual va a surgir alguna que otra duda, pero bueno, nos pongamos a hacer. Seguro, hasta que no se pongan a resolver no les va a dar dudas. Parece muy simple, muy fácil de hacer, pero cuando empiecen a hacerlo, decir, bueno, esta técnica hacía para arriba y va hasta el Siempre final. surge una duda, profe. Seguro. Por ahí en las animaciones tratamos de mostrarlo de N pasos, que es el único que se diferencia con los demás en cuanto a cómo toma las tandas de solicitudes. Pero bueno, no están todas las técnicas porque tampoco es tan complicado.
Bueno, esperamos unos minutos a ver si alguno tiene una duda sobre este práctico o alguno de los anteriores, si alguien quiere aprovechar. Nos avisan. Yo, profesor, yo estoy ejercitando en este momento, así que Bueno, cualquier cosa, si te ya va en el surgiendo... transcurso de la semana, si tengo alguna duda, ya le voy a ir preguntando. Dale, no hay problema. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen fin de. Buen fin de... reitero esto de que le vamos a ir contestando, no se preocupen, en que en cuanto pueda le vamos a ir contestando las consultas. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Anita, no sé si quieres agregar algo más, pero creo que hasta que no resuelvan... Sí. Eso sí, bueno, para los que quedan, que no se dejen estar y que traten de completar cuanto antes, porque no vamos a poder resolver todas las dudas un día antes de la entrega de la defensa. Profe, ¿estos son los prácticos que se van a entregar o son otros? No, estos son los prácticos que ustedes tienen que entregar y defender. Está. Gracias. Sí, completos y prolijos. Hasta luego, profe, buen fin de. Hasta luego, buen fin de... Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esperamos unos minutos más a ver si alguno tiene alguna duda y si no, vamos a esperar las consultas. Perdón, profe, estaba trabajando. Una consulta. Sí. Respecto a la entrega de los trabajos prácticos, hay que, o sea, ¿es condición necesaria entregarlos? Sí. ¿La fecha es la que figura, puede ser en la planificación? Exactamente. Es condición necesaria para poder, para no quedar libre, digamos. Es un requisito obligatorio, sí. Bien. Tiene que presentar. ¿Dónde está este trabajo práctico? Yo estuve buscando en el sector de prácticos del aula virtual y no lo encontré.
Sí, está en el aula virtual, trabajo práctico número 4. A ver, déjame que voy a entrar a mirar. Ahí está. No, ¿Lo sí, sí. encontraste? Sí, lo que pasa es que yo habré bajado la carpeta antes y no estaba, o una cosa Puede así. ser. No, seguro. Ahora lo vi, o sea, ahora entré a la página y Sí. lo vi. Está. Sí, sí, porque lo cargamos último. No Bien, lo bien, cargamos perfecto. con la primer tanda, sí. Super, profe, eso no era. Bien. Gracias. Cualquier No, por cosa favor. les escribo consultándole. Listo. Ahí estoy viendo una pregunta. ¿La entrega de informes prácticos se entregan los informes y las resoluciones aparte o solamente los informes? Sebastián, no entendí tu pregunta. El informe es la resolución de los trabajos prácticos, digamos. No sé si está ahí Sebastián. Sí. Los informes son la resolución de los trabajos prácticos. O sea, de los 4 prácticos, la resolución completa. Mientras más detallado está la resolución y la explicación de lo que hace cada técnica y en cada caso, obviamente mejor es. No sé si esa era tu duda o... No hace falta explicar conceptos de teoría, pero sí tienen que estar respondidos todas las preguntas, los totales, los ejercicios tienen que estar desarrollados completos. Es decir, por ejemplo, cuando haces round robin, el tiempo de espera total de cada uno de los trabajos, el tiempo de retorno promedio, el tiempo de espera promedio, todo eso tiene que estar esos valores. No hace falta que pongan cómo funciona una técnica o el concepto teórico de cada uno de los algoritmos, siempre y cuando estén bien desarrollados. Prolijos también, que se entiendan y bueno, los resultados estén bien. ¿Listo?
Bueno, vemos, Anita, que ya no hay casi conectados, así que está cortado. Ahí está Carlos, no sé si David, pero somos 7, están 7 nomás, no tenés tu micrófono en silencio. Damos cerrada esta clase y esperamos las consultas. Hasta que no empiecen a resolver no van a preguntar más nada. ¿Listo? Bueno, buen fin de. Esperamos entonces las consultas. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Chau, Listo, chau. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.